Esto no es simplemente una anotación más en un libro de a bordo, es la última voz que emergió del abismo. Una página amarillenta recuperada de los archivos navales, el diario de a bordo del petrolero Esso Malmö, conserva esa breve y escalofriante entrada. El escenario es el Océano Atlántico, en algún punto de las décadas pasadas del siglo XX. En la hoja seca, el capitán dejó escrito con lacónica precisión: nos topamos con una ola de altura anormal. El impacto golpeó la proa. La cubierta de mando, situada a 18 metros por encima de la línea de flotación, quedó completamente anegada. El informe oficial hablaba de daños menores y de continuidad de rumbo. Sin embargo, la posición de la puente equivalía a la altura de un edificio de 6 pisos. ¿Qué ola, salvo un maremoto, podría elevarse hasta esa altura en mar abierto? Esta es la pregunta que abre la investigación, pero antes conviene recordar cómo reaccionó entonces la ciencia. Informes como este y centenares de otros quedaron archivados y desacreditados como relatos exagerados o fruto del error del observador. En esa época, la física predominante, la matemática y el sentido común coincidían en una cosa: semejantes olas no podían existir. Los teóricos repetían que era imposible. ¿Y si en realidad la verdad estaba del lado de los marineros asustados y no del de los sabios canosos sentados en sus oficinas? ¿Qué ocurriría si en el océano acechara algo que no encaja en nuestras fórmulas? Algo primigenio, monstruoso y, sobre todo, absolutamente real. La historia que sigue no pregunta primero qué ocurrió, sino por qué la ciencia se negó durante tanto tiempo a creer en los testigos. ¿Qué coste pagó la humanidad por ese orgullo académico? La respuesta, en parte, yace en el fondo del mar, junto a los restos de un buque considerado insumergible que emprendió su viaje final sin saber que iba a encontrarse con lo imposible. 7 de diciembre de 1978, puerto de Bremerhaven, Alemania. El aire frío de diciembre olía a gasóleo y sal. Atracado en el muelle estaba el orgullo de la flota mercante alemana, el portacontenedores MS Múnich. No se trataba de una embarcación cualquiera, sino de una auténtica fortaleza flotante, una proeza de la ingeniería de finales de los 70. Su eslora alcanzaba los 261 metros, casi 3 campos de fútbol. Su desplazamiento superaba las 50.000 toneladas. Contaba con la navegación y la maquinaria más avanzadas de su tiempo y, sobre todo, con un diseño singular. Era un transportador de barcazas en cubierta, capaz de llevar no contenedores convencionales, sino 83 barcazas flotantes gigantes sobre la plataforma de cubierta. Cada una de esas barcazas pesaba 370 toneladas. Se lanzaban al agua mediante una enorme grúa pórtico de 500 toneladas que se desplazaba por rieles a lo largo de la cubierta. Ese sistema permitía descargar en puertos sin infraestructura para contenedores tradicionales. El MS Múnich era considerado prácticamente insumergible. Su casco estaba dividido en numerosos compartimientos estancos. Incluso ante una brecha importante, debía permanecer a flote. La puente se elevaba 20 metros sobre el agua, lo que sobre el papel lo protegía de cualquier ola imaginable. La tripulación estaba formada por marinos experimentados, para quienes cruzar el Atlántico Norte era una rutina. Aquel era el viaje número 62 de la Múnich por esa ruta. Se dirigía a Savannah, en el estado de Georgia. Nadie a bordo ni en el puerto dudaba de que alcanzaría su destino en 11 días. Y, sin embargo, estaban equivocados. El buque zarpó y casi de inmediato fue embestido por una tormenta. Pero no se trataba de una borrasca cualquiera. Desde noviembre, una verdadera ciclogénesis azotaba el Atlántico Norte con vientos huracanados y olas de hasta 15 metros. Para casi cualquier otro barco aquello habría supuesto una prueba severa, pero la Múnich estaba diseñada para condiciones así y surcaba la mar con aparente confianza, cortando las crestas. La comunicación con el armador se mantenía con normalidad. La noche del 12 de diciembre a las 3 de la madrugada llegó a las ondas un débil SOS intermitente en código Morse. La señal fue captada por el mercante griego Marión. El operador de radio logró distinguir solo fragmentos, SOS 28 personas, y después un silencio total. La gran nave, equipada con varios sistemas de comunicación independientes, desapareció así de la radio sin más. Se lanzó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en tiempos de paz.
Guardacostas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros países despegaron aviones y enviaron naves. Más de 100 barcos y 16 aeronaves peinaron cuadrícula tras cuadrícula del Atlántico, helado y enfurecido. Buscaron la nave, a su tripulación, cualquier rastro, pero hallaron vacío. La esperanza se disipaba hora a hora, y entonces, el 14 de diciembre, un aparato de búsqueda avistó una balsa salvavidas solitaria a la deriva. Estaba vacía. Lo más terrible no era la ausencia de gente, sino la manera en que la balsa había sido arrancada del buque. En la Múnich, las balsas estaban aseguradas en nichos a 20 metros de altura, atornilladas con platinas de acero y concebidas para ser soltadas manualmente. Aquella balsa, sin embargo, no había sido lanzada. Sus amarras habían sido arrancadas de cuajo, como si una mano invisible y gigantesca la hubiera arrancado del muelle de cubierta y la hubiese arrojado al mar. Los ingenieros navales que estudiaron las fotografías concluyeron que para producir semejante daño se requería una fuerza muy superior a la de cualquier ola de tormenta conocida por la ciencia. Aquel hallazgo fue la primera prueba de que a la Múnich le había sucedido algo extraordinario. En los días siguientes aparecieron varias balsas más destrozadas y 3 barcazas procedentes de la Múnich, todas vacías. No se encontró ni un cuerpo ni un chaleco salvavidas. El 20 de diciembre, tras 8 días de búsquedas infructuosas, la operación se cerró. El MS Múnich y sus 28 tripulantes fueron declarados desaparecidos y dados por muertos. La Autoridad Marítima de Hamburgo abrió una investigación y los peritos barajaron todas las hipótesis posibles. Una explosión a bordo fue una de las primeras conjeturas, aunque el barco no transportaba cargas explosivas. Choque con otra nave tampoco parecía plausible. No se detectaron buques en la zona. ¿Un defecto de diseño? El buque era casi nuevo y construido con los estándares más altos. ¿Error humano? La tripulación era muy experimentada. La conclusión oficial publicada un año más tarde resultó vagamente desconcertante. La nave se perdió por exposición a condiciones meteorológicas extremas que llevaron a un suceso que provocó una rápida pérdida de flotabilidad. Un suceso desconocido e indeterminado, decía el informe. La investigación se estancó y el expediente se archivó, pero en tabernas de puerto, en las cartas de navegación y en los puentes de mando circulaba otra explicación, susurrada entre marinos, una versión que científicos e ingenieros tildaban de fábula marinera o superstición. Se hablaba de olas asesinas, de muros verticales de agua, de súbitas y monstruosas crestas que emergen de la nada y son capaces de quebrar por la mitad incluso a los superpetroleros. Durante siglos, esos relatos fueron relegados al folclore, junto a krakens y serpientes marinas. Sin embargo, la desaparición de la Múnich, y en particular la balsa arrancada de raíz, hicieron que algunos retomaran la pregunta: ¿y si el monstruo existiera? Para entender lo revolucionario y herético que resultó aceptar la idea de olas solitarias gigantes, conviene mirar cómo se concebía la oceanografía en el siglo XX. Era una disciplina que se apoyaba en modelos estadísticos y matemáticos que describían al océano como un sistema relativamente predecible. El modelo dominante entonces era el llamado modelo lineal. Este consideraba las olas como oscilaciones armónicas, semejantes a una función seno. En dicho marco, la altura de la cresta equivalía, aproximadamente, a la profundidad de la depresión siguiente. Las olas podían sumarse o cancelarse, pero su comportamiento seguía la distribución normal, la famosa curva en campana. Eso implicaba que la mayor parte de las olas tendría una altura media y que las olas muy grandes serían extremadamente raras. Los cálculos mostraban que una ola de tamaño doble de la altura significativa aparecería en promedio una vez cada 300.000 olas, y una de 3 veces el tamaño sería un fenómeno que tardaría en presentarse miles de años. Sobre esa base, los teóricos fijaron un límite realista para la altura máxima de un oleaje de tormenta en torno a los 15 metros. Cualquier cifra por encima de ese umbral se consideraba imposible. Cuando marineros volvían de travesías, afirmando haber visto muros de agua de 30 metros, los científicos negaban y atribuían la narración a estrés, mala visibilidad o refracciones lumínicas. En su mundo de fórmulas y gráficos no había lugar para tales monstruos.
Pero la evidencia siguió acumulándose, y no únicamente en relatos supersticiosos, sino en informes de capitanes y oficiales de sólida reputación. En 1933, el petrolero militar estadounidense USS Ramapo, en plena tormenta en el Pacífico, registró por instrumental una ola de 34 metros. El informe resultó tan increíble que quedó guardado sin más. En 1966, el transatlántico italiano SSS Michelangelo fue golpeado por una ola gigantesca que penetró la superestructura a una altura de 24 metros, causando 3 muertes y numerosos heridos. Los supervivientes la describieron no como una ola normal, sino como un muro vertical de agua. En 1975, durante una tempestad en el lago Superior, el carguero S. Edward Fitzgerald y toda su tripulación desaparecieron sin rastro. La última comunicación del capitán fue «Nos mantenemos» y luego silencio. Una hipótesis hablaba de las llamadas Tres Hermanas, una serie de 3 olas anormalmente altas típica de los grandes lagos. Cada suceso era tratado por la ciencia como una anomalía explicable mediante resonancias, interacciones con corrientes o errores instrumentales, pero nunca como una falla en el modelo fundamental del océano. La desaparición de la Múnich, con daños tan contundentes en un buque de diseño moderno y la balsa arrancada de raíz, fue la gota que colmó el vaso. Un murmullo inquieto recorrió la comunidad científica. Varios oceanógrafos jóvenes y valientes empezaron a plantear preguntas incómodas. Propusieron que el océano no era un sistema lineal, sino uno complejo y no lineal. Y en los sistemas no lineales, como ya sabía la física, pueden ocurrir eventos extremos y catastróficos. Sostuvieron que las olas no se limitaban a sumarse, podían, en determinadas condiciones, intercambiar energía entre sí y concentrarla en una única cresta monstruosa. Esa hipótesis fue recibida con hostilidad porque implicaba revisar por completo los cimientos de la oceanografía. Se necesitaba evidencia irrefutable, un documento instrumental que mostrara al monstruo en acción. Ese registro llegaría 17 años después, el 1 de enero de 1995, en el Mar del Norte noruego, en uno de los escenarios más inhóspitos del planeta, se localizaba la plataforma petrolera Draupner. Era una colosal estructura anclada al lecho marino, diseñada para soportar las tormentas más severas. En torno a la plataforma azotaba un huracán. Los vientos superaban las 100 kilómetros por hora y la altura media de las olas rondaba los 12 metros, una carga significativa pero dentro de lo esperado para la instalación. La plataforma estaba equipada con instrumental de medición de última generación, entre ellos un telescopio láser de alta precisión orientado verticalmente hacia la superficie marina y que registraba de forma continua el perfil del mar. Los datos del láser se almacenaban en ordenador como mera estadística rutinaria. Y entonces, a las 15:20, algo ocurrió que marcaría un antes y un después en la ciencia. El telémetro láser detectó la aproximación de una ola solitaria de altura anormal que pareció surgir de la nada. El ordenador registró fríamente sus parámetros. La distancia desde la base hasta la cresta alcanzó los 25,6 metros, casi un edificio de 9 plantas. La ola era más del doble de la altura media de las olas circundantes. Encajaba a la perfección con la definición clásica de una ola asesina. La cresta golpeó la plataforma con un estruendo ensordecedor. La estructura vibró pero resistió y la tripulación resultó ilesa, salvo por el susto. En el silencio del laboratorio quedó, sin embargo, un archivo digital incontrovertible. Al analizar aquellos datos, la comunidad científica quedó conmocionada. Había aparecido la prueba que tanto se había pedido. Ya no cabía atribuir todo a exageraciones de marineros ni refugiarse detrás de modelos lineales. La llamada ola Draupner fue el primer caso instrumental registrado de una ola asesina en la historia contemporánea. Demostró que esas olas existen y que pueden formarse lejos de corrientes intensas y en aguas profundas, como resultado de procesos internos del campo de olas. El hallazgo fue un punto de inflexión que obligó a físicos y oceanógrafos a revisar sus paradigmas. El modelo lineal, útil para describir la mayoría de las olas, resultó catastróficamente insuficiente frente a eventos extremos.
Frenética, la comunidad científica se volcó en desarrollar modelos nuevos. Se empezaron a emplear ecuaciones que provenían de la mecánica cuántica y de la óptica, como la ecuación no lineal de Schrödinger. Así se identificó un fenómeno denominado inestabilidad de modulación o inestabilidad de Benjamin-Fehr. En términos sencillos, se trata de un proceso mediante el cual una sucesión homogénea de olas puede desintegrarse espontáneamente y transferir energía de las olas vecinas hacia una onda central, que crece a costa de las demás, hasta convertirse en un monstruo efímero, pero de enorme altura. Es como si en una multitud que camina al mismo ritmo, una persona comenzara a brincar cada vez más alto, absorbiendo la energía del movimiento colectivo. La ola Dropner abrió la caja de Pandora. Científicos revisaron datos antiguos de boyas y satélites y empezaron a hallar huellas de olas asesinas por doquier. La Agencia Espacial Europea puso en marcha el proyecto MaxWave. Al analizar 3 semanas de imágenes satelitales, detectaron más de 10 olas asesinas por encima de los 25 metros. Se hizo evidente que estos fenómenos no eran excepciones rarísimas que ocurrían una vez cada miles de años, sino que se dan con cierta recurrencia en los océanos del planeta. Con el nuevo panorama, muchas viejas incógnitas hallaron explicación. La tragedia de la Múnich, reinterpretada a la luz de la física no lineal de las olas, encajó entonces como un rompecabezas cuya piezas, hasta ese momento, no parecían corresponder. Recordemos las evidencias: la repentina y absoluta interrupción de radio, la ausencia de mensajes que describieran la naturaleza del desastre, la balsa arrastrada y arrancada desde una altura de 20 metros, la escasez relativa de escombros recogidos en la superficie. Imaginemos ahora el escenario que propone el choque con una ola asesina. La Múnich navegaba en oleaje de 15 metros y la tripulación estaba habituada a ese mar. De repente, frente a la proa se alza un muro de agua casi vertical, una cresta de 30 o 35 metros que surge entre la oscuridad rugiente. No hay tiempo para reaccionar, ni siquiera para comprender lo que se ve. El golpe impacta la proa y millones de toneladas de agua caen sobre la cubierta, pero lo peor no es solo la embestida superior. Cuando la proa emboca la depresión entre dos crestas, el popa puede elevarse y cuando la cresta pasa, la proa queda suspendida, creando un vacío bajo la parte central del casco. Por un instante el buque se apoya únicamente en 2 puntos sobre las crestas adyacentes. Su enorme peso, sumado al del cargamento, flexiona el casco como si fuera una cerilla. El metal no resiste y con un estrépito espantoso, el buque se rompe en 2. Al mismo tiempo, la cresta del monstruo cubre la puente. La onda de choque hace añicos los cristales, destruye los equipos de navegación y comunicación y muy probablemente mata al instante a quienes estaban de guardia. Así se explica la abrupta desaparición de las señales de radio. Y la violencia del agua que arrasó la cubierta explica también por qué la balsa fue arrancada de sus amarras. La ola, que pasó a una altura de 20 a 25 metros sobre la cubierta, arrancó todo lo que encontró a su paso. Partido el buque en 2, este se hunde en cuestión de minutos. La tripulación no tiene tiempo para lanzar las embarcaciones ni para enviar una llamada de socorro comprensible. La catástrofe es repentina, total e irreversible. Aquel escenario que hace décadas hubiese parecido ciencia ficción es hoy la hipótesis más coherente y aceptada. Reconcilia las piezas del enigma y convierte la desaparición de la Múnich en un ejemplo trágico pero comprensible de lo que el mar puede hacer cuando actúa según dinámicas no lineales. El monstruo que hundió a la Múnich tiene ahora un nombre científico: dinámica de fluidos no lineal. Pero la historia no termina con la solución del caso Múnich, más bien comienza una nueva etapa porque, a partir de ahora, sabemos que esos monstruos existen y que no cazan solo en el Atlántico Norte. La costa sur de África es una de las zonas más peligrosas. Los marineros han llamado durante siglos a aquel sector un cementerio de barcos, porque allí convergen aguas del Atlántico y del Océano Índico, y la poderosa corriente de Agulhas, que fluye en sentido contrario a los vientos predominantes, genera condiciones propicias para la formación de olas asesinas. En esas aguas los supervivientes describen agujeros oceánicos que se abren ante la nave y luego son seguidos por crestas gigantes que la engullen.
Se estima que en esa región se perdieron más de 100 buques solo durante el siglo XX. Los grandes lagos de Norteamérica, aunque son aguas interiores, también generan sus propios monstruos. Por su tamaño y características hidrológicas, producen las famosas Tres Hermanas, una sucesión de tres olas inusualmente altas que golpean una tras otra. La primera ola somete la cubierta, la segunda la golpea antes de que el barco pueda recuperarse, y la tercera remata la faena. Se considera que ese fue el destino del carguero Edmund Fitzgerald en 1975. Incluso los cruceros, verdaderas ciudades flotantes, no están exentos. En el año 2005, el crucero noruego MS Queen, de nombramiento en el texto original, sufrió el impacto de una ola de 21 metros que destrozó ventanales en el 10º piso, inundó 62 camarotes y causó varias heridas. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero el episodio mostró la vulnerabilidad de embarcaciones modernas y bien acondicionadas. A veces, estas olas aparecen donde menos se espera y llegan a tierra firme. En 1991, un muro de agua de 6 metros de altura y 43 kilómetros de extensión arrasó Daytona Beach, en Florida, bajo un cielo despejado y sin viento. 100 automóviles fueron arrastrados y 75 personas resultaron heridas. No hubo sismo que lo explicara y no se trató de un tsunami. La hipótesis es que pudo obedecer a complejas resonancias de oleajes a larga distancia, pero el origen permanece en gran medida sin resolver. Hoy la tarea central de la ciencia no es ya demostrar la existencia de estas olas, sino aprender a predecirlas. Es una empresa extraordinariamente difícil. Una ola asesina es un fenómeno local y muy breve. Puede formarse en 10 o 15 segundos. Los sistemas de predicción existentes solo señalan áreas donde el riesgo es mayor, pero no son capaces de proporcionar un aviso preciso y puntual para un barco concreto. Se están desarrollando radares y sistemas que podrían escanear la superficie alrededor de una nave y, mediante el análisis del campo de olas, detectar la aparición del monstruo con minutos de antelación. Ese margen sería suficiente para que un capitán cambiara de rumbo, redujera velocidad y afrontara la cresta de frente, lo que aumentaría considerablemente las probabilidades de supervivencia. Es, al fin y al cabo, una carrera contra el tiempo, la inteligencia humana frente al caos primigenio del océano. La historia de la Munich y de las olas asesinas es algo más que un drama marítimo, es una parábola potente sobre la ciencia humana. Muestra cómo las teorías mejor cimentadas pueden venirse abajo cuando la realidad las contradice. Nos enseña la necesidad de escuchar a quienes han estado en el ojo de la tormenta y vieron lo que en la calma de los despachos se consideraba imposible. Nos recuerda que existen fuerzas naturales que aún superan nuestro entendimiento y nuestra tecnología. Quedan preguntas abiertas. Si la ciencia estuvo equivocada acerca del océano durante tanto tiempo, ¿en qué más podrá estar equivocada hoy? ¿Qué relatos marineros que hoy consideramos leyendas podrían resultar ser verdades duras? ¿Y cuántos barcos más, semejantes a la Munich, deberán desaparecer antes de que tratemos, con el respeto adecuado a la fuerza que cubre 2/3 partes de la superficie del planeta? El océano guarda sus secretos y no tolera que los subestimen.